Bien, ahí vamos, creo que ya estamos ya estabilizada el ingreso, los que se vayan sumando serán bienvenidos también. Bueno, en nombre de la Facultad de Derecho, me presento a quienes no tengo la oportunidad de conocer. Yo soy Carlota Fritz, directora de posgrados de la Facultad de Derecho, y estoy muy contenta de recibirlos en esta nueva actividad del ciclo de charlas en materia de derecho tributario, hoy día con un gran expositor, profesor, amigo de la casa, primer director del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, el profesor Ernesto Rencoret, muy conocido probablemente por la gran mayoría de ustedes por la dilatada experiencia que tiene en temas tributarios y en particular en materia de IVA, ¿cierto? En materia en la cual además es autor de numerosos libros sobre la materia. Así es que agradecerle a Ernesto su generosidad, su permanente compromiso con la facultad y el traernos este tema, ¿cierto?, tan relevante. Nos acompaña también Patrick Humphries, profesor de la facultad, actual codirector del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, quien nos acompañará y ayudará a Ernesto como moderador de esta actividad. Así es que dejo a Patrick para que nos introduzca, nos cuente un poco la dinámica de la actividad y podamos dar inicio a esta interesante exposición. Muchas gracias, Carlota. Bienvenidos todos, qué gusto verlos, qué gusto tener una convocatoria tan alta. Sin duda es un tema que esto está generando mucho interés por la novedad y por los impactos que puede tener. Para nosotros es un tremendo gusto además comenzar este nuevo ciclo. Ustedes saben que esto ya es una tradición para nosotros, el tener estas charlas sobre temas tributarios como Facultad de Derecho, Escuela de Posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, para poder como comunidad ir compartiendo el conocimiento, democratizando el conocimiento tributario y que cada vez más gente pueda ir llegando a entender cómo funciona el sistema. Y esta es la primera charla que estamos haciendo este año, esperamos que sea el inicio de un gran año y sin duda es un puntapié inicial que nos deja muy motivados porque la tremenda convocatoria y la tremenda cantidad de inscritos que tuvimos nos deja muy felices. Sin duda, el gran expositor que tenemos hoy día, que es Ernesto Rencoret, claramente ayuda a tener ese nivel de interés y atracción, porque este es un tema que ha venido cambiando en los últimos años, se discutió mucho en algún minuto, como Ernesto les podría ir comentando, esto de que cómo podíamos ajustar el IVA en ciertos temas relacionados principalmente con lo que son los servicios, históricamente de una regulación bastante compleja y que hoy día básicamente se está haciendo más extensivo a los servicios en general. Y Ernesto es sin duda la persona más idónea para poder comentarnos e ilustrarnos, iluminarnos sobre estos temas. La idea en esta oportunidad es que estamos en una plataforma ya que no es la que habitualmente hemos hecho, precisamente por la gran convocatoria que tuvimos. Estamos en un formato de webinar derechamente, no con el Zoom como tradicionalmente lo habíamos hecho en los años anteriores. Y por lo tanto, ustedes se van a encontrar con una sección de preguntas y respuestas por donde les pedimos que hagan sus consultas, ¿ya? Está habilitado el chat, pero les pido que el chat lo dejemos para otras cosas que no sean las preguntas y que las preguntas sean canalizadas precisamente a través de esta plataforma o esta aplicación dentro del Zoom que está especialmente destinado para eso. De esa manera podemos ir recogiendo todas sus consultas y atenderlas hacia el final. La idea es que dejemos que Ernesto haga su presentación y solamente al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, ir discutiendo. No sé si vamos a tener, dada la tremenda cantidad de gente que tenemos, si vamos a tener el tiempo para abordarlas todas, pero yo voy a hacer el intento al menos de agruparlas, si es que fuera el caso, para no repetirnos y tratar de responder todo de una sola vez y generar eventualmente, si es que se fuera el caso, algún nivel de conversación o discusión, intercambio, de manera a hacer más rico
el diálogo. Así es que, sin más preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida, agradecemos su presencia y dejo con ustedes a Ernesto Rencoré para que nos hable sobre este tema de las modificaciones a la ley del IVA que fueron incorporadas recientemente por la ley 21.420. Ernesto, todo tuyo. Bien, gracias Patrick, buenos días. Un gusto estar con ustedes. La verdad me sorprendió un poquito lo que me comenta Carlota y Patrick acerca de la convocatoria. Me imagino que es por el interés del tema, no por el expositor, que la verdad que simplemente es porque no hay nadie más que pueda hablar de estas cosas, estoy yo acá, de manera que debe ser por el tema interesante. Eso es lo primero. Lo segundo es que por eso mismo, la idea original que yo tenía cuando se me invitó a dictar esta charla era generar algún tipo de intercambio. No sé cómo puede resultar con tal cantidad de gente asistiendo, pero tratemos de hacerlo. Pretendo en unos minutos, no me va a tomar mucho tiempo, no sé, 30 minutos o 40 minutos, una cosa así, voy a tratar de realizar una reseña de la modificación de esta ley que introduce diversas reformas al derecho 25, advirtiéndoles que en rigor normativo, las modificaciones no son importantes de un punto de vista cuantitativo, porque la verdad que la reforma es poca desde un punto de vista de modificación de normas al derecho 25. La reforma es sustancial, es importante desde un punto de vista cualitativo, cosa que es distinta, que implica eso, que en rigor, desde un punto de vista de análisis jurídico o de análisis tributario, es relativamente escaso el análisis que se hace de la norma, porque la norma modificada es menor, por así decirlo. El impacto, el alcance, cualitativamente hablando, que se genera con la reforma, es de suyo relevante. Eso es otra cosa. Y en rigor también, ya no jurídico, sino que económico, evidentemente que está por verse, pero se intuye que puede ser muy relevante desde un punto de vista de impacto a nivel nacional, y veremos por lo mismo a nivel de recaudación tributaria si es tan relevante o no. Entonces, cualitativamente es importante la reforma. Dicho eso, y por último, la última prevención es que entonces, terminando yo, voy a tratar de ser lo más breve posible, terminando yo esta breve exposición, seguramente Patrick dará curso a inquietudes, a consultas, a ver si podemos desarrollar con esta cantidad de interesados algún tipo de intercambio de comentarios, en fin, etcétera. Y por lo mismo, sin más, veamos, yo preparé un pequeño material, les insisto, así que repasémoslo, veámoslo a modo de guía, a modo de punteo, para ir revisando estas modificaciones y su alcance. Entonces, veamos acá. La primera modificación, la primera modificación, y es seguramente, por lejos, la más importante desde un punto de vista, insisto, cualitativo, es la modificación que sufre el hecho grabado en el derecho 25. A ver, como yo intuyo que, si bien es cierto, la gran mayoría de ustedes probablemente hayan sido alumnos míos en algún curso en años pasados, no solamente en esta universidad, sino que en alguna otra, un poco esta charla estaba o debiera estar orientada a personas que de alguna manera tienen algún básico conocimiento, o más que básico conocimiento, al menos en materia de IVA. Pero, insisto, intuyo que puede no ser así también con muchos otros, de manera que tengo que tratar de esforzarme en este minuto intelectualmente para poner al alcance de todos estas ideas y en tan pocos minutos. Bueno, lo primero es que lo que hay que recordar que la ley del IVA se aplica a determinadas operaciones, a determinados actos, contratos, transacciones, hechos, lo que los técnicos denominan hechos grabados.
Y sabemos que, o los técnicos saben, que básicamente el IVA se aplica a dos tipos de operaciones: las ventas y los servicios. Las ventas no han sufrido, por lo menos ahora último, grandes modificaciones. La última fue por allá por el ejercicio o por el año 2014, con la incorporación de la actividad inmobiliaria al mundo del IVA, pero básicamente son las ventas de mercadería, la venta de inmuebles también, lo que grava la ley del IVA, de manera que cuando uno compra algún tipo de mercadería o cuando uno vende algún tipo de mercadería mobiliaria o inmobiliaria y cumpliéndose todos los requisitos legales, bueno, hay que aplicar el impuesto al precio de esa venta. Por lo tanto, si la venta es por 1.000, yo tengo que aplicarle además 190 pesos de impuesto a esa venta. El impuesto, el IVA, es un impuesto de traslación o recargo por expreso mandato del derecho 25, por allá por el artículo 69. El vendedor, perdónenme este prolegómeno, pero necesito orientarlos a ustedes, sobre todo que no tienen algunos conocimientos más o menos fundamentales. El vendedor debe por eso que el IVA se denomina también un impuesto de traslación o recargo. El vendedor tiene la obligación legal de recargar el impuesto una vez que él fija su precio. No él, digamos el mercado, fija el precio de venta de un bien, ¿no es cierto? Y el vendedor tiene la obligación de recargar, adicionar, y con esto trasladar el impacto económico al comprador en este caso. Y en los servicios pasa algo similar. Pero en los servicios históricamente considerados como hecho grabado, no todo servicio, mis distinguidos interlocutores, no todos los servicios estaban grabados con el impuesto. Eran determinados servicios. Bueno, ustedes me preguntarán, aquellos que no tienen eso, ¿cuáles eran esos servicios? No tiene ningún sentido, desde luego, advertir o enseñar o conversar ahora de cuáles eran esos servicios, dado que eso ya está siendo modificado, pero sí, digamos que solo eran servicios que se encontraban diseñados, clasificados, enunciados en la propia ley, específicamente en los números 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta. Entonces, la ley del IVA decía, esas actividades, esos servicios, esos que están allá, mire, vaya a leer usted allá, vaya y lea, esos. Ahí hay un decálogo, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32. Esos servicios están grabados con el IVA. Entonces, vaya y estúdielos, y nosotros, los profesores, los alumnos, los profesionales, los técnicos, tenían la obligación, evidentemente, técnica y profesional y académica, de saber cuáles en consecuencia eran los servicios grabados. Ergo, si el servicio del cual tú te estabas preocupando no se encontraba en ese decálogo, en esa norma, en esa enunciación de actividades, bueno, evidentemente el servicio que tú estabas revisando no estaba grabado con el impuesto. Entonces ahí llegábamos al concepto de hecho, operación, en este caso servicio, no grabado. Entonces, en nuestro país, en nuestro sistema, había evidentemente servicios grabados con el IVA. ¿Cuáles? Aquellos que señalaba en forma explícita y expresa la ley. Profesor, ¿me puede repetir dónde encuentro esos servicios que dice usted que están ahí señalados? Están en el artículo 20, números 3 y 4 de la ley de impuesto a la renta, norma a la cual se remite en rigor, pues yo estoy hablando en pasado porque ya me siento ya casi con la vigencia de la reforma, que esto empieza a regir en rigor a partir del próximo año, del 2023, pero ahí está. Entonces yo iba y veía ese decálogo de una cantidad importante, no era menor, además que yo tenía que, por remisión del número 3 del artículo 20 de renta, irme al artículo 3 del Código de Comercio, de manera que se me abrían los servicios a un cúmulo de actividades mercantiles o comerciales. Pero sea como fuere, muchachos, el hecho grabado de servicio estaba, querámoslo o no,
bemoles más, bemoles menos, estaba acotado. Entonces el corolario que uno advertía era que no todo servicio se encontraba, o se encuentra, voy a hablar en presente, o se encuentra afecto al impuesto. No todo servicio. Profesor, ¿me podría dar un ejemplo de algo que no estaba grabado con el IVA a los servicios? Porque me da lata, no voy a ir a ver ese decálogo que usted dice, yo no soy tributarista, no me interesa. Entonces, ¿me podría poner algún ejemplo de servicios que no estaban ahí en esto que usted dice, en el número 3, 4, artículo 20 de la ley de renta, o en el Código de Comercio, en fin, etcétera? Bueno, un clásico ejemplo, mis antiguos profesores, hace ya décadas, lo ponían casi en primer lugar, yo lo seguía poniendo también en primer lugar, las asesorías, las asistencias técnicas, las consultorías, en fin, todo aquello que una persona con un conocimiento científico, técnico o de un oficio determinado ponía a disposición de su cliente, bueno, en general esas asistencias técnicas profesionales, qué sé yo, de la más variada índole, podían ser legales, contables, financieras, económicas, sociológicas, psicológicas, en fin, etcétera, médicas, en fin, todo lo que significara que una persona pusiera sus conocimientos, ¿no es cierto?, y prestara ese servicio, finalmente por aplicación de su profesión, de su oficio, de su trabajo personal en general, era un clásico ejemplo de servicios, es un clásico ejemplo de servicios no gravados con el impuesto. Y de IAPA, evidentemente, también estaban fuera del ámbito de aplicación de la ley, evidentemente, los servicios de trabajadores dependientes por sus sueldos, por sus remuneraciones, en fin, etcétera. En todo caso, da lo mismo que esos servicios, que esas asistencias, asesorías, etcétera, etcétera, fueran prestadas por personas naturales o por empresas u organizaciones societarias, daba lo mismo, porque lo importante era que la asistencia, el servicio técnico o de asesoría no se encuentra en consecuencia grabado. Ese es un ejemplo. Podríamos desarrollar otros, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque precisamente lo que hace la norma de reforma, la norma de modificación, es, como ustedes ven allí en esta lámina, es eliminar esa condición, ese requisito de que la acción o prestación, ¿no es cierto?, provenga de ese catálogo, de ese decálogo de actividades de los números 3 o 4 del artículo 20 de la ley de la renta. Entonces, si ustedes se fijan en la lámina, cuando se estudia o se estudiaba el IVA a los servicios, cuando se analiza o se analizaba el hecho grabado de servicio, uno podía leer en la ley del IVA que para que un servicio se encontrara grabado era fundamental que existiera esta prestación en favor de otra persona remunerada que se prestara en el territorio nacional, pero en la medida que ese servicio o esa actividad o esa acción o prestación se pudiera encuadrar en ese decálogo de que yo he hablado. Entonces, de los 4 elementos del hecho grabado, el cuarto, que era, no sé si el corazón, pero probablemente el corazón, sí, y si no el cerebro, no sé qué parte esencial del cuerpo del hecho grabado, al derogarse, se amplía ad infinitum, si ustedes me permiten ese latinazgo que acabo de inventar, se amplía sin límite en rigor el hecho grabado. Porque si ustedes eliminan ese cuarto elemento, ese cuarto requisito, va a quedar grabado con el IVA cualquier actividad remunerada. En buen romance, y ya que estamos probablemente entre legos o entre no versados, me incluyo, ¿no es cierto?, junto a ustedes, entonces tratemos de aterrizarlo en términos prácticos, todo lo que estoy conversando, simplemente queda afecto a IVA cualquier actividad remunerada. Da lo mismo que se preste por personas naturales o personas jurídicas, el hecho grabado es amplísimo. Cualquier actividad remunerada en la medida que se
preste o utilice en el territorio nacional, por supuesto, porque si no se generaría una extraterritorialidad de la aplicación del impuesto, pero en lo que importa acá, que es la parte práctica, cualquier actividad remunerada que se realice a favor de otra persona, esa otra persona, si ustedes quieren llamarla cliente, o si quieren llamarla beneficiario del servicio, no sé, llámenla como ustedes quieran, pero cualquier actividad remunerada, la que ustedes se imaginen, después cuando ya concedamos la palabra y qué sé yo, ustedes si quieren ponen ejemplos, todos los ejemplos que pongan, no necesitan ser versados, muchachos, no necesitan tener conocimientos del IVA, porque con lo que les estoy diciendo espero que se entienda lo suficientemente, que con esta modificación que cuantitativamente hablando es tan nimia aparentemente, pero es el equivalente a una especie de bomba de racimo que cae en la mitad de una ciudad, digamos. Entonces, simplemente queda afecto al IVA como hecho grabado cualquier actividad remunerada. De hecho, echando la talla, hace algunas semanas atrás, con otros amigos, con otros colegas, y hablando de estas cosas, después de la tercera piscola, o ya íbamos en la cuarta, no me acuerdo. Entonces, oye, y uno levantó la mano, oye, y sácame una duda, y un sicario que cobre por su actividad, que todos sabemos lo que es un sicario, ¿queda afecta al IVA o no? Bueno, y como yo ya estaba entre la tercera y la cuarta piscola, le dije, obvio, porque queda afecto a IVA, por supuesto, porque es una actividad remunerada. Entonces, bromas aparte, ustedes podrán intuir, muchachos, la gravedad desde el punto de vista jurídico y económico de la norma, porque finalmente cualquier actividad que a ustedes se les ocurra puede quedar afecta al impuesto, y en el ejemplo burdo, un tanto de fiesta que acabo de poner, ¿no es cierto? No hagan tanta fiesta porque en un informe, ¿no es cierto?, en derecho, no sería tan fácil discurrir que un servicio de sicariato no calza con el hecho grabado que estamos comentando. Desde luego, porque algún abogado podría decir que la acción o prestación remunerada que una persona realiza para otra, la norma no dice que se trate de una actividad lícita o ilícita. Y de hecho, tampoco les extrañe lo que les voy a comentar para aquellos no versados, ya en el mundo de la ley de impuesto a la renta, impuestos internos, confirmado por nuestros tribunales superiores de justicia, ¿no es cierto?, han advertido la tesis de que a nivel de impuesto a la renta, los hechos ilícitos sí pagan impuesto a la renta, en una teoría insólita que se ha desarrollado en las últimas décadas, pero efectivamente por allá nos enseñaban a nivel de impuesto a la renta que la ilicitud tributa, nos vienen enseñando incluso. ¿Por qué? Porque ellos advierten una interpretación extensiva del concepto de renta. Bueno, yo acá, ¿por qué el día de mañana podría no generarse una interpretación extensiva del hecho grabado de servicio en circunstancias que lo único que ha quedado grabado lisa y llanamente son actividades que una persona realiza para otra, y en la medida que se obtenga una remuneración por ello? O sea, cualquier cosa queda adentro, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Es una cosa, ¿no es cierto? Entonces, raya para la suma. Profe, ¿nos podrías generar entonces una conclusión de lo que estamos comentando? Simplemente cualquier servicio, sea que el servicio lo preste una persona natural o una persona jurídica, organizado como empresa o como cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, la ley no distingue. Incluso en esta diatriba y en este discurso festivo asociado a una fiesta, y asociado a los elixires propios del alcohol, alguien pueda decir que incluso los servicios ilícitos, ¿no es cierto?, pudieran quedar calzados en este hecho grabado, incluso ustedes estarán advirtiendo algo que es efectivo. Todo servicio queda dentro del hecho grabado. Por eso, vamos a ver enseguida, es que ahora toma sentido la normativa de exenciones. Con una norma como la que yo les acabo de advertir, en que todo servicio proveniente de cualquier tipo de persona
desarrollado a través de cualquier tipo de actividad, en la medida que sea remunerada, por supuesto. Un servicio gratuito, por supuesto, no queda afecto a IVA. ¿Por qué? Porque no hay remuneración. Eso es como si estuvieran ustedes regalando su servicio. Eso no está afecto a IVA, por supuesto, porque no hay remuneración. Tiene que haber remuneración de por medio. Entonces, les advertía que con esta amplitud del hecho grabado, ahora sí tiene sentido y toma sentido la normativa de exenciones. Entonces, si ustedes quieren finalmente saber si ustedes son profesionales, son profesores o no son versados, da lo mismo, el que sea, cuando les pregunten, oye, este servicio o este otro servicio está grabado con el impuesto, la respuesta inmediata, no importa qué tipo de servicio les hayan advertido, ni quién lo preste, la respuesta inmediata es sí, está grabado. Pero a reglón seguido, ustedes van a tener la obligación profesional de ver, de revisar si ese servicio específico, real, concreto, que les están consultando, se encuentra exento. Porque por allá, por los artículos 12 o 13 de la ley del IVA y algún otro cuerpo legal en forma específica, establece aquellos servicios que por razones de política económica, política tributaria, política geográfica, por razones políticas, el legislador tiene razones políticas, por razones de inversión, etcétera, por la razón válida política que sea, establece servicios exentos. Vale decir, estos servicios, y empieza por allá por el artículo 12 o el artículo 13, estos servicios, no obstante estar grabados, y espero que el no versado me entienda lo que estoy tratando de decir, porque esto parece un juego de palabras, pero mis alumnos espero que entiendan y recuerden lo que yo les enseñaba, la diferencia entre un hecho grabado, un hecho no grabado y un hecho exento. Pues bien, en materia de servicios, queridos amigos y exalumnos sobre todo, en materia de servicios, en rigor ya no hay hecho no grabado. O es grabado o es exento. Eso es un buen corolario. Fíjate, se me acaba de ocurrir esto como para un... Se me acaba de ocurrir esto. En materia de servicio desaparece, en materia de servicio, desaparece el hecho no grabado. Interesante. No se me había ocurrido. Acabo de inventar esa frasecita. En materia de servicios, desaparece el hecho no grabado. Por lo tanto, en materia de servicios, lo único que tenemos es hecho grabado y hecho exento. Profe, yo no fui alumno tuyo, no cacho mucho lo que me estáis diciendo. ¿Qué es un hecho exento? Un hecho exento es un hecho grabado. Pero, profe, estáis medio loco. No, es un hecho grabado. Pero que la ley, y ustedes podrán verlo en la ley del IVA, artículos 12 o 13, en forma expresa, libera del pago del impuesto. Entonces le dice al prestador de servicio, usted está liberado del impuesto y por lo tanto a sus clientes no les recargue el impuesto, porque usted está liberado de recargárselos, no se los cobre, porque esta operación, este servicio, está exento, está grabado. ¿Por qué? Porque es un servicio remunerado. Y ya es la norma del artículo 2, el número 2, como le acabo de decir, hasta los servicios ilícitos podrían estar grabados, o sea, cualquier cosa. Pero allá en los artículos 12 o 13 encontramos entonces servicios exentos. Entonces, el profesional, el técnico, el que presta asesoría o asistencia, tiene una responsabilidad, ¿no es cierto?, a lo menos moral, de saber, de conocer qué servicios entonces estarían exentos del impuesto. Me voy a ir apurando un poquito más, chiquillos. De hecho, hay dos interesantes nuevas normas a propósito de las exenciones. A propósito de las exenciones, en donde esta reforma consciente de la bomba de racimo que había soltado en la mitad de la ciudad, entonces tuvo que fortalecer cierta o ciertas servicios exentos. Desde luego, chiquillos, les tengo que advertir
que la ley del IVA exime a las remuneraciones o los sueldos, ¿no es cierto? O sea, las remuneraciones provenientes de un contrato de trabajo, de ese contrato de trabajo que celebra, valga la redundancia, un trabajador dependiente, exime del IVA ese tipo de remuneración. Usted me va a decir, profe, yo ya había escuchado esto de antigua data. Sí, el del 825 eximía históricamente las remuneraciones y los honorarios de los trabajadores independientes. A mi juicio, sin ningún sentido, porque tanto los honorarios como las remuneraciones de los trabajadores dependientes eran hechos no gravados. Pero no voy a entrar en esa conversación con ustedes ahora porque no tiene mucho sentido que la ley del IVA notablemente eximía en rigor operaciones no gravadas. Un ejemplo palmario eran las remuneraciones de los trabajadores dependientes y los honorarios profesionales de los trabajadores independientes. Sin embargo, ahora, curiosamente y notablemente, ahora sí pasan a tener sentido jurídico las normas de exención de los trabajadores dependientes y de los trabajadores independientes, porque de otra forma, de no existir una norma de exención respecto de este tipo de trabajadores o de este tipo de servicios, bueno, tenemos una operación ahora sí, gravada. Y por lo tanto, los sueldos, las remuneraciones, los honorarios, estarían gravados de no ser por esta histórica exención. Entonces, profe, ¿por qué tú me pones ahí en la lámina que hay una nueva exención tratándose de sociedades de profesionales? Porque la norma de exención que existía a la fecha solo decía relación con sueldos, salarios, trabajadores dependientes, eso se mantiene, y con trabajadores independientes, en tanto, ¿no es cierto?, en tanto contribuyentes de la segunda categoría. Existía esta exención, pero si ese servicio de asistencia técnica, legal, económica, financiera, informática, económica, etcétera, etcétera, era prestado ese servicio, ese honorario era recibido por entidades que no se encontraban en la categoría de lo que los técnicos denominan el artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, y pasaban a ser contribuyentes del artículo 20, o sea, de primera categoría, esos servicios con esta reforma pasaban a encontrarse grabados, y pasan a encontrarse grabados, todos servicios. Por eso que se amplía la norma de exención tratándose a sociedades de profesionales. En forma explícita ahora, la ley entonces, como ustedes lo tienen ahí a la vista, exime a las sociedades de profesionales, aun cuando estas sociedades, ¿no es cierto?, acuerden declarar sus rentas de acuerdo con la primera categoría. Esto ya es un tecnicismo propio más bien de los que tienen algún conocimiento, pero entre nosotros, los legos, entendamos que simplemente se trata de los servicios prestados por sociedades de profesionales, o sea, personas jurídicas que prestan servicios técnicos o asistencias técnicas, ¿no es cierto?, o profesionales, para lo cual uno recurre a antiguas instrucciones del Servicio de Impuestos Internos, como lo es una circular del año 91, en donde ahí encontramos las condiciones administrativas, porque la Ley de Impuesto a la Renta no me soluciona, no me genera un concepto legal de sociedad de profesionales, para que no haya ninguna duda. Entonces, Impuestos Internos desarrolló en una circular del año 91 esos requisitos que ustedes tienen ahí a la vista, que deben ser sociedades de... Estos requisitos que ustedes tienen a la vista a propósito de las sociedades de profesionales. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Rebobinemos, porque con la diatriba uno se va perdiendo, porque estas sociedades de profesionales, por los servicios que prestan, entonces quedan exentas del impuesto, aun cuando no sean contribuyentes del 42.2 y estén prestando servicio de acuerdo con las normas de la primera categoría. Pero tienen que cumplir esos requisitos administrativos que señala Impuesto Interno. No lo señala la ley, advierto, esto no lo señala la ley, y no voy a entrar con ustedes acá a la antiquísima discusión
si Impuestos Internos tiene potestad o no para interpretar la ley, que la tiene, y la segunda, ¿no es cierto?, derivada, es si esa interpretación es o debe ser extensiva a toda la ciudadanía o solo es extensiva a los funcionarios del servicio. No voy a entrar a eso. Lo único que les puedo decir es que esos requisitos que ustedes tienen ahí a la vista vienen de una circular que es del año 91, cuando esa circular, ¿no es cierto?, nos ilustraba acerca del sentido y alcance de las normas del 42 número 2, que a la sazón eran modificadas o reformadas, en fin, etcétera, y que están vigentes hasta el día de hoy, de manera tal que esos requisitos tenemos que aplicarlos hoy, muchos años después. Notablemente la circular 21 del año 91 adquiere una relevancia que probablemente históricamente nunca se pensó que podía tener, o sea, 30, 40 años después, esa circular adquiere una relevancia muy interesante. Deben ser sociedades de personas, según la circular. Esto no está en la ley. Esto no está en la ley. Lo dejo a vuestro criterio, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia tiene este instructivo administrativo? Deben ser sociedades de personas. ¿Cuáles son sociedades de personas? Fundamentalmente, para nosotros, para los legos, fundamentalmente las sociedades de responsabilidad limitada, por lo tanto una sociedad anónima, ¿no es cierto?, no podría quedar exenta aun cuando prestara servicios profesionales. Su objeto exclusivo debe ser la prestación de estos servicios o asesorías. Además, los socios tienen que ser las personas que ejerzan su profesión a través de estas sociedades, de manera que el servicio es prestado por estos socios o colaboradores, dice, ¿no es cierto?, esa circular. Todos estos socios deben ser personas naturales, o bien, si son sociedades socias de la sociedad profesional, tienen que ser a su turno sociedades de profesionales. En fin, y estas profesiones deben ser todas equivalentes, las de estos socios. Entonces, así queda diseñado administrativamente lo que es una sociedad profesional. Insisto, muchachos, que este es un instructivo de impuestos internos. Esto no está en la ley. Creo que majaderamente lo estoy señalando por tercera vez, para que ustedes, los que sí son versados en estas materias, saquen sus propias conclusiones. Entonces, probablemente sea interesante cotejar alguna otra opinión distinta de la de impuestos internos para entender lo que pudiéramos comprender o tener que entender por sociedades profesionales, que es a lo que se refiere el 42 número 2 en relación con el artículo 50 de la Ley de Impuesto a la Renta, para los efectos de aplicar el hecho gravado básico de servicio en relación con la exención de las sociedades de profesionales. Entonces, esta es una sociedad profesional para impuestos internos. Eso que ustedes tienen a la vista es una sociedad profesional para impuestos internos. Para ustedes, los versados, los estudiosos, los técnicos, ¿esto es así? Una de las cosas que me he caracterizado para aquellos de la audiencia que afortunadamente no fueron alumnos míos, digo afortunadamente porque no se perdieron absolutamente nada, pero yo a todos mis alumnos en las últimas décadas he tratado de incentivarlos no solamente a estudiar, a aprender, sino que a generarse, producirse su propio criterio jurídico tributario. Impuestos Internos es un intérprete de excelencia y se estudia derecho tributario a través de los instructivos de impuestos internos. Eso es verdad. Pero así como produce el servicio mucha teoría o doctrina muy acertada que a uno le ha permitido entender muy bien las distintas normas legales tributarias, así como produce ese tipo de doctrina, ha producido la del lado opuesto también. Muy mala doctrina. Por eso es que es bueno conocer la norma legal antes que la instrucción administrativa. La instrucción administrativa se conoce para los efectos de saber cómo voy a ser fiscalizado. Eso es todo. Porque finalmente debiera ser un juez imparcial y objetivo, temática en la que no me voy a meter ahora, el que finalmente señale
si la interpretación del contribuyente es la correcta o la interpretación del servicio es la correcta. Pero en principio, ambas son exactamente del mismo valor, porque la de impuestos internos solo es obligatoria respecto de los funcionarios del servicio. Entonces, tengan ustedes presente que la norma legal tributaria a nivel de impuesto a la renta no desarrolla con la explicitud que ustedes tienen a la vista las condiciones o requisitos para ser una sociedad de profesionales, en el sentido que sí señaló y que sí desarrolló la famosa circular del año 91. Y la otra modificación de exención, muchachos, interesante, que agrega esta nueva normativa, es la norma que exime a los servicios ambulatorios de salud. Muy interesante. Déjenme, ya guateé, no quería extenderme mucho, pero déjenme tratar de en 2 o 3 minutos desarrollar una idea muy básica. Hoy, digo hoy porque hasta este año el asunto va a ser así. Los servicios de salud en general, los servicios de salud lato sensu, todo lo que ustedes entiendan por servicio de salud, desde el diagnóstico por un profesional hasta el tratamiento o reparación de la salud por otro profesional, pasando por cualquier tipo de actividad organizada en cualquier tipo de institución de salud. Todo ese servicio de salud, en el sentido de lato sensu, no se encontraba grabado con la ley del IVA, salvo que esos servicios de salud hubieran sido prestados, o fueran prestados, o sean prestados por específicos organismos. Hoy, si los servicios de salud son prestados, remuneradamente por supuesto, son prestados por específicos organismos, son grabados. Si no es así, no son grabados. Profe, ¿cuáles son esos organismos? Clínicas, hospitales, laboratorios, y dice por ahí el número, artículo 20 de la ley de la renta, y otros establecimientos análogos o equivalentes a una clínica, hospital o laboratorio. Por lo tanto, si una clínica, hospital o laboratorio desarrollaba las acciones o actividades propias de su giro, de su objetivo legal o estatutario, bueno, y ustedes intuirán qué es una clínica, qué es un hospital. Hay algunos conceptos reglamentarios de hospital, no hay una definición legal de clínica, por ahí tenemos alguna jurisprudencia del servicio, pero básicamente estos establecimientos como las clínicas o los hospitales son establecimientos que tienen por objetivo el diagnóstico, el tratamiento, la reparación de la salud a través de una actividad permanente que se extiende en el tiempo, que pasa desde el diagnóstico, puede pasar por intervenciones quirúrgicas, puede pasar por postoperatorios, puede pasar por una calidad hospitalaria en que tú pernoctas en el establecimiento, incluso te dan no solamente alojamiento, sino que te dan alimentación. En fin, ¿para qué voy a desarrollar teóricamente un concepto que ustedes a lo menos intuyen? Porque todos hemos estado en una clínica o en un hospital, ¿no es cierto? Esos servicios que se prestan en clínicas u hospitales, esos servicios de salud, están afectos al impuesto. Ergo, no se encuentran afectos al impuesto los servicios de salud que no fueren prestados en o por clínicas, hospitales y laboratorios. De ahí la importancia de tener la conciencia y el conocimiento de qué es lo que es un hospital, una clínica o un laboratorio. Y esos servicios, en tanto prestados por clínicas, hospitales, bueno, da lo mismo si son ambulatorios o no, da lo mismo si quedan afectos dentro del hecho grabado, porque está la clínica, el hospital, en el número
3 o 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta. Por eso es que también hay una antigua exención en el DL 825 a propósito de los hospitales dependientes del Estado o aquellos dependientes de universidades reconocidas por el Estado. Entonces, cuando uno iba a un hospital, consecuencialmente estatal, o de una universidad, bueno, sabía que esos servicios de salud no se iban a encontrar estaban afectos, pero exentos del impuesto. Ergo, los servicios prestados por clínicas y laboratorios asociados propiamente a su giro o actividad a la que le es propia, bueno, se encontraban afectos. Por eso es que tenemos el conocimiento público de que algunas clínicas separaron, dividieron, escindieron sus actividades para generar la clínica propiamente tal, vale decir, lo que eran las prestaciones hospitalizadas y las cirugías, en fin, etcétera, dentro de un ente u organización, y pasaron a prestar servicios de carácter ambulatorios, como consultas u otras de ese tipo, en otro tipo de organización o RUT, y con eso dejaban una importante gama de actividades de salud no grabadas, por así decirlo, porque en rigor esa otra organización no constituía una clínica o un hospital. Pues bien, ahora da lo mismo que seas clínica, que seas hospital, que seas doctor, que seas médico, que seas lo que sea, porque estás grabado, pero por lo mismo que les estoy comentando, y para que esa escisión que hicieron las clínicas, por ejemplo, de antigua data, pudiera mantenerse también con alguna vigencia, es que se incorporó una exención, que es la que ustedes tienen ahí a la vista, yo se la puedo leer rápidamente, ustedes la pueden ver en la norma, ¿no es cierto? Dice, se incorpora una exención tratándose de servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento. ¿Se dan cuenta o no? Sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propio de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Entonces, esta nueva exención viene a, valga la redundancia, muchachos, a eximir, mejor, a mantener exentos aquellas organizaciones, ¿no es cierto?, que asociadas o no a clínicas fueron separadas para prestar servicios ambulatorios. De otra manera, de no existir esta nueva exención de los servicios ambulatorios, bueno, simplemente habrían quedado grabados con el impuesto. Voy a ir un poquito más rápido para ir terminando, para que ustedes puedan conversar y hacer alguna consulta. ¿Qué importancia tiene esto, muchachos? Que todos los servicios, entonces, salvo estas dos grandes exenciones que acabo de comentar, y los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes, en tanto personas naturales, por supuesto, todo queda grabado, de manera que si tú no eres un trabajador dependiente, si tú no eres un trabajador independiente que emites boletas de honorario, si tú no eres una sociedad de profesionales, o si tú no eres un prestador de salud, en fin, y no eres de aquellas otras exenciones que puedan haber en el decálogo de los artículos 12 y 13, tu servicio se encuentra grabado y se acabó el cuento, y lo único que vas a tener que empezar a hacer es a aplicar la normativa del DL 825. Es muy curioso, en uno de los últimos cursos que terminé hace un par de meses, no sé si, me confundo un poquito, no sé si fue acá en la Adolfo Ibáñez o en otra universidad, pero terminé mi curso de IVA, va a estar bastante extenso, terminé el curso de IVA, que igual siempre falta tiempo, terminé mi curso de IVA, y estábamos ya despidiéndonos de los chiquillos, en fin, etcétera, y una chica, digamos, muy gentil, muy amorosa, me dice: profe, es que acaba de salir, usted sabe, esta norma que ahora se modifica los servicios a partir del 2023. Sí, por supuesto, chiquitita, sí la conozco, lo tengo claro, y nos podría explicar cómo puede afectar esto a los servicios. Entonces yo no es que me haya reído, pero le dije, pero mija querida, acabamos de terminar un curso de IVA, entonces usted lo único que tiene que aplicar son todas las normas que acaba de terminar de estudiar al servicio. Así lo va a afectar.
Entonces, es muy interesante lo que les estoy comentando por una razón muy sencilla, porque si su servicio ahora pasa a encontrarse grabado con el impuesto, todas las normas del DEL 825 de la ley del IVA pasan a serles aplicables, no solo el mero hecho de tener que emitir una boleta o factura grabada recargando el impuesto, sino que todas las otras normas de la ley del IVA tienen que ser dominadas, trabajadas, estudiadas y finalmente aplicadas por este, entre comillas, nuevo contribuyente, ¿no es cierto?, del IVA a los servicios. Profe, ¿me puedes decir, por ejemplo, a título ejemplar, qué normas o qué actividad tendría yo que considerar en el IVA a los servicios? Ya me quedó claro que todo está afecto a IVA, que le voy a tener que recargar un 19% a mi cliente con el impacto económico que eso se derive. Pero ¿qué otra norma, por ejemplo, tú me podrías decir que yo tendría que considerar? Por ejemplo, las normas de devengamiento. Cuando nace la obligación que tú tengas que pagarle al fisco el impuesto, y la norma fundamental es que el impuesto en los servicios se devenga cuando tú emites la factura o boleta de servicio o, según lo que ocurra primero, cuando te paguen. O sea, si te pagan y o emites la factura o boleta, se va a devengar el impuesto. Esto es muy interesante, sobre todo para amigos que no estén asociados al mundo del IVA y que, por ejemplo, le digan a su cliente, mire señor, mi servicio vale 1.000.000 de pesos. 500.000 pesos ahora a título de anticipo y 500.000 pesos cuando yo termine mi servicio y le entregue lo que le tenga que entregar o le presente el informe o haga lo que le tenga que hacer. Es muy común, ¿no es cierto?, hablar en el mundo de los servicios de anticipos. Pues bien, de acuerdo con la norma de devengamiento, el devengamiento del impuesto IVA se devenga contra la sola percepción de la remuneración o parte de esta, independientemente que sea a título de anticipo. Entonces va a haber que tener mucho cuidado con la petición de dinero, finalmente, a título de remuneración o de anticipo, porque aun cuando yo incluso no emita una boleta o factura por un anticipo, porque en rigor pudiera yo no tener que emitirla, ¿de acuerdo? Pero ahora sí en los servicios, ¿por qué? Porque el impuesto se devenga contra flujo. Finalmente, el impuesto se devenga contra flujo. Y mis alumnos sabrán una de las notables consecuencias que se deriva en el mundo de la ley del IVA, que el devengamiento en los servicios se produzca contra flujo, no contra el hecho grabado, que es algo notable, porque el devengamiento del impuesto en los servicios se genera independientemente de que haya hecho grabado, ya que la norma de devengamiento es contra flujo. La percepción de la remuneración o parte de esta, nos dice el artículo 15. Entonces, es notable porque en el mundo de los servicios podría perfectamente haber devengamiento del impuesto sin hecho grabado, sin que tú hayas prestado aún el servicio, pero si percibiste, emitiste un documento y o percibiste parte de tu remuneración, notablemente el impuesto se devenga y vas a tener que enterarlo en arcas fiscales al mes siguiente. Entonces, mucho cuidado a propósito del devengamiento del impuesto en los servicios. Cuando se devenga el impuesto, esto es, cuando nace para mí la obligación tributaria de tener que enterar en arcas fiscales el impuesto, y en materia de los servicios es al momento de que exista flujo, no al momento en que yo realice la operación grabada. Hay una dicotomía notable entre el hecho grabado y el nacimiento de la obligación de enterar el impuesto, salvo que se trata de servicios periódicos, porque ahí tenemos una norma específica que se devenga según lo que ocurra primero, al término de cada periodo fijado para el pago del precio, a la emisión del documento o al momento de percibirse la remuneración, si el servicio es periódico. Por lo tanto, si ustedes prestan servicios periódicos con contratos de lato, desarrollo o de tracto sucesivo, tienen una normita ahí especial por allá por el artículo 16 del derecho 25. Entonces, ojo con los servicios periódicos. Pero, interesante, la norma de devengamiento. Muchachos, no la olviden, la norma de devengamiento de los servicios. Emisión de documentos, ya sabemos que las facturas yo las emito en el mismo periodo en que la remuneración la percibo y las boletas en el mismo momento en que la remuneración se perciba. ¿Por qué? Porque el IVA a los servicios de la lámina anterior y de esta lámina, ustedes pueden sacar un corolario, muchachos. ¿Qué corolario pueden sacar? Que finalmente el IVA a los servicios busca flujo, busca remuneración. De hecho, perdónenme que vuelva un segundito atrás, es 30 segundos solamente. Si yo voy al hecho grabado,
de servicio, cuando uno en la academia analiza cada uno de estos elementos, chiquillos, cada uno de estos elementos es un mundo, ¿ah? Es un mundo, es de una riqueza jurídica, consecuencial jurídica muy interesante. Cada uno de estos elementos, la acción o prestación, la remuneración, la territorialidad, ¿para qué decir? Cada uno de esos elementos se analiza con exhaustividad en el mundo del IVA, y es muy interesante, y entre esos elementos está la remuneración. Si ustedes leen alguna vez, aquellos que no son versados, el hecho grabado de servicio nos dice que debe tratarse de una acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe algún tipo de remuneración. Entonces algunos técnicos sostienen como un elemento integrador del hecho grabado, no el mero hecho de que el acto sea oneroso. Si el acto es gratuito, evidentemente no queda grabado, como un comodato, por ejemplo. Si el acto es gratuito, en tanto servicio, no queda grabado. Tiene que ser oneroso. Bien, bien. Yo personalmente llego hasta ahí para analizar el hecho grabado, pero hay otros que dan un paso más y dicen que para que se genere el hecho grabado debe haber percepción de la remuneración, o sea, la percepción como un elemento integrante del hecho grabado, y lo justifican precisamente con las normas de devengamiento, porque el devengamiento del impuesto se genera precisamente con la percepción. Y yo creo que ahí se caen, y creo que mi tesis es la correcta, la percepción no es un elemento integrador del hecho grabado. ¿Por qué? Porque simplemente si no hay, puedo perfectamente yo generar o no generar el servicio, la prestación, y sin embargo sí generar el devengamiento, porque la norma del devengamiento en este caso se disocia con la norma del hecho grabado. Por eso que la percepción yo no creo que sea un elemento integrador o de la esencia del hecho grabado, sino que es una norma simplemente de nacimiento de la obligación tributaria, fuera del ámbito de aplicación del hecho grabado. La onerosidad sí es un elemento del hecho grabado, pero no la percepción de la remuneración. La percepción de la remuneración solo tiene interés para los efectos del devengamiento, ni más ni menos. Y puede producirse en consecuencia el devengamiento del impuesto sin existir servicio prestado. Eso también es verdad. Para ir ya terminando, chiquillos, déjenme ver qué es lo que... Base imponible. En los servicios la base imponible es muy simple porque está dada por la remuneración correspondiente. Simplemente ustedes prestan un servicio y van a cobrar un billetín por ese servicio. Bueno, el billetín que cobren está grabado y van a tener que aplicarle el 19% en más a su respectivo cliente. En esto no hay que enrollarse mucho. Solamente puede resultar interés en materia de servicios la problemática del reembolso de gastos. Ustedes, si son profesionales, técnicos, en fin, etcétera, que prestan servicio y muchas veces al cliente le dicen, oye, mi honorario, mi remuneración es 100, pero además me tienes que devolver los gastos que yo incurra por ti. Ojo con eso, chiquillos, no los voy a latear ahora con esto, pero hay una problemática con esto del reembolso de gastos. Yo desarrollo y sostengo una tesis que aquí no voy a desarrollar porque es un poquito latera, en que el denominado reembolso de gastos, o si ustedes quieren, o si ustedes prefieren, la cantidad de dinero que ustedes gastaron por cuenta de su cliente, en mi muy humilde opinión, se integra a la remuneración grabada, a menos, y en esto ojo, estoy siguiendo una teoría que creo que sí es la tesis correcta del propio Servicio de Impuesto Interno en alguna jurisprudencia administrativa, en otra en cambio es dicotómica, no opina lo mismo. Esas son las curiosidades de la jurisprudencia administrativa del servicio, pero yo sostengo que sí se integra el reembolso de gasto al valor de la remuneración porque se integra finalmente al precio o a la remuneración. Para que no se integre, el reembolso de gasto debe ir unido a el ejercicio de un mandato y propiamente de un mandato, ¿no es cierto?, de un mandato con representación en que yo incurro en esos gastos por cuenta y en representación del cliente, y por lo tanto la documentación tiene que venir a nombre del cliente, no a nombre mío. Si viene a nombre mío, el gasto se integra al valor del precio o remuneración, en mi muy humilde opinión, cuestión que no voy a desarrollar ahora. Y ahora sí, por último, muchachos, el último tópico que toca la reforma, me voy un poco del ámbito o del tema de los servicios y me voy a terminar con el crédito especial de empresas constructoras. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento del crédito especial de empresas constructoras, pero básicamente, en este caso, cuando se produce la venta de un inmueble, de una vivienda, básicamente, o un contrato general de construcción de este tipo de viviendas, el
el vendedor, el constructor, el inmobiliario, hace una rebaja al cliente equivalente al 65% del IVA asociado a esa venta, con algunos topes. Yo no voy a pasar el crédito especial de empresas constructoras acá, porque el tope es que el precio unitario no debe sobrepasar de las 2.000 UF y el tope de la atención o rebaja del cliente no debe superar las 225 UF. ¿Por qué sí lo traigo a colación acá? Porque finalmente, este crédito especial de empresas constructoras se deroga. Finalmente se deroga a partir del año 2025. Es un crédito, es una norma de franquicia muy interesante que ha venido siendo cercenada a lo largo de los últimos años, en fin, etcétera, para terminar siendo derogado a partir del año 2025. Lo que sí ustedes me gustaría, para aquellos más versados, para aquellos que tengan algún interés en revisar esto, hay unas normas de transición en esta ley para este año 2022 y para los años 23 y 24, en el sentido que para este año se mantiene el crédito tal como lo conocíamos para ventas o contratos de construcción celebrados con permiso y obras iniciadas a partir, ¿no es cierto?, considerando esa fecha, antes del 1 del 23 o antes del 31 de diciembre del 23. Entonces, por favor, revisen para los versados el artículo 5º transitorio y el 6º transitorio para los años 23 y 24, en que tenemos equivalentes requisitos, pero el crédito baja en un 50%. Ya para el 2025 simplemente se deroga y se elimina. Entonces, ojo, para aquellos que les interesa el tema inmobiliario, que es algo muy específico, ojo, que el crédito especial de empresa constructora se deroga a partir del 2025, se mantiene el 2022 con estas condiciones y se mantiene el 23 y el 24 con esta limitación del 50% y con estas condiciones del permiso, ¿no es cierto?, y de las obras iniciadas. Y a propósito del crédito, y voy terminando, y a propósito del crédito especial de empresas constructoras, también es interesante la derogación de una norma en el DEL 825 que otorgaba derecho a crédito fiscal al cliente a quien le hacían la atención de rebajarle el IVA porque su vendedor, su proveedor del inmueble, de la vivienda o del contrato de construcción aplicaba a su factura el crédito especial de empresa constructora, el cliente, que era contribuyente del IVA, un contribuyente del IVA en inmobiliario, podía utilizar como crédito fiscal, no solo siendo vendedor, no solo el impuesto que efectivamente había soportado, que solamente había soportado un 35% del IVA, sino que podía utilizar como crédito fiscal el 100% del IVA, ¿no es cierto?, que asociado a esa factura. No solamente el 35% soportado, sino que el 65% de rebaja. Lo podía, ¿no es cierto?, utilizar como crédito fiscal en un 100%. A partir de marzo, esa norma se deroga y por lo tanto un cliente contribuyente del IVA, chiquillos, ¿eh? Ojo, un cliente contribuyente del IVA, o sea, un inmobiliario, una empresa constructora, etcétera, que adquiría estos inmuebles para venderlos, para enajenarlos posteriormente, bueno, ya no va a poder, se deroga la posibilidad de utilizar como crédito fiscal el IVA rebajado por concepto de crédito especial de empresas constructoras en virtud de la derogación que sufre la norma del artículo 23, número 6, que estoy comentando. Eso es muy interesante. Hace algunos meses atrás, conversando con gente del rubro inmobiliario, esta modificación, una vez más, chiquillos, una vez más, que parece tan nimia, tan cuantitativamente hablando, tan poco significativo, resulta que desde el punto de vista económico es realmente relevante para no pocos personajes asociados al mundo inmobiliario. La famosa derogación del crédito fiscal asociado
al crédito especial de empresas constructoras por el lado del comprador. Ya sabemos que por el lado del vendedor se me va a eliminar mi crédito especial, pero por el lado del comprador yo tenía además derecho a crédito fiscal, no obstante no haber soportado el IVA por la rebaja. Y sin embargo ahora ya no lo voy a poder ejercitar. ¿Y qué me va quedando? Bueno, unos corolarios, chiquillos, y con esto termino. Son simplemente corolarios, observaciones de mi parte. El prestador pasará a ser un contribuyente del IVA en cuanto prestador de servicio, por supuesto, deberá cumplir todas las obligaciones anexas o accesorias. Es muy interesante esto, chiquillos, ustedes no logran, probablemente no logran dimensionar lo que es ese segundo corolario, pero de acuerdo con la ley del IVA, toda aquella persona que realiza una operación exenta, la ley del IVA en relación con su reglamento, toda aquella persona que realiza una operación exenta del impuesto, tiene que cumplir, perdón, lo voy a enfrentar por otro lado. Cuando ustedes son contribuyentes del IVA, porque son vendedores o prestadores de servicio y tienen que recargarle a su cliente el impuesto porque generan una venta afecta o generan un servicio afecto, tienen que cumplir una serie de obligaciones adicionales a la meramente impositiva, que es pagar el impuesto. Profe, ¿cómo qué obligaciones tengo que cumplir? Bueno, es evidente que tienen que cumplir la obligación de emitir documentos, facturas, boletas, en fin, etcétera. Tienen que registrarse en el registro de contribuyentes del IVA, van a tener que llevar el libro de compraventa que hoy día es electrónico. O sea, hay una serie de formalidades documentales, electrónicas y de otro carácter que van a tener que cumplir, que les denominamos, o les denominan los técnicos, obligaciones anexas o accesorias. Y esto es muy interesante porque ahora personajes como los trabajadores dependientes o los trabajadores independientes, ¿no es cierto?, pasan a ser contribuyentes del IVA. En rigor, un trabajador dependiente o un trabajador independiente pasa a ser contribuyente del IVA en tanto prestador de servicio. Y en tanto prestador de servicio, de lo único que le es eximido en rigor es del pago del impuesto, pero va a quedar obligado a cualquier otro prestador, estos como ejemplo, y cualquier otro que va a quedar, ¿no es cierto?, afecto como cualquier otro prestador de servicio, a cumplir todas las otras obligaciones anexas o accesorias. Emitir boletas, facturas cuando corresponda, ¿no es cierto?, incluso por operaciones exentas, como dice el reglamento. En fin, deberá aplicar, y esto termino, muy importante, ahora sí deberá aplicar las normas sobre el crédito fiscal, dejando de integrar el IVA del proveedor al costo de adquisición de los bienes adquiridos o servicios utilizados, evidentemente, porque si ustedes pasan a ser contribuyentes del IVA, el IVA que soportan de sus proveedores, o sea, la cuenta de luz y el agua y el gas que les llega a la oficina, ustedes que ahora sus servicios van a estar afectos a IVA, bueno, el IVA que soportan de sus proveedores, la cuenta de luz, el agua y el gas, por poner un ejemplo burdo y tonto, que no es tan tonto tampoco. Bueno, para ustedes deja de ser costo o gasto ese desembolso, el IVA, no el valor que pagan por la cuenta, el IVA asociado a esa cuenta, sino que pasa a constituir crédito fiscal en tanto cuanto cumplan los requisitos o las condiciones legales del crédito fiscal. Patrick, perdóname, yo me extendí más allá de la cuenta, no pude evitarlo, entonces te cedo la palabra para que generemos algún tipo de intercambio, ¿te parece o no? Encantado, Ernesto, y, o sea, a ver, ¿qué querés que te diga? Está perfecto el tiempo, aunque se haya extendido un poco más, efectivamente, vamos a tratar de responder todas las preguntas, pero súper buena presentación, súper interesante, súper clara, muchos comentarios en el chat, muchísimas preguntas en la sección Sí. de preguntas y respuestas, así es que he estado tratando aquí de agruparlas un poco para ver cómo podemos ir atacando los distintos temas. Claro. Como primera cosa, probablemente está el tema de lo que es el hecho grabado, Sí. el hecho grabado, podríamos llamar básico, ¿cierto? Que cambia mucho el concepto, claro, ampliándose con la eliminación de este requisito de la remisión de que tengan que provenir de actividades que están en el 3 y el 4 del artículo 20 de la ley de la renta. eso. Y por lo tanto, hoy día, cualquier servicio quedaría en principio como hecho grabado, y como Así dices es. tú, tenemos que empezar a mirar las exenciones que cobran más relevancia. Entonces, Exacto. Muy ahí bien. las preguntas vuelven a ser
en la línea de qué pasa, un poco las preguntas que siempre han salido que el impuesto interno ha tenido que ir aclarando en general. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los peluqueros? ¿Qué pasa con los servicios de educación? ¿Qué pasa con el transporte? Son las preguntas que empiezan a aparecer en el chat. Bueno, claro, mira, Patrick, Con permíteme. los servicios de seguridad. Claro, claro. Mira, escuchame un segundito. A todos estos chiquillos que hacen esas consultas, evidentemente no solamente son muy competentes y pertinentes, sino que del todo lógicas. Porque si yo acabo de decir, incluso tratando de alivianar un poco esta charla que intuyo que puede haber sido muy latera, pero las consecuencias son muy importantes, que hasta un servicio de sicariato, que está tan de moda por lo demás, desgraciadamente hoy por hoy, ¿no es cierto?, pudiera estar grabado, ustedes ya intuirán que cualquier cosa queda grabado, o sea, tan simple como eso. Entonces, ustedes comprenderán que efectivamente todas las empresas o actividades o servicios que me han señalado, efectivamente están grabados, pero ojo, chiquillos, algunos de los que me han señalado, Patrick me acaba de decir que qué pasa con los servicios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me pusiste de transporte, por ejemplo. Hay servicios que ya estaban grabados porque se encontraban dentro de los números 3 y o 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entre ellos, el servicio de transporte. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte es una actividad de carácter mercantil que se consideraba y se considera dentro del decálogo de aquel decálogo. Así que en servicios como el transporte no hay novedad en tanto hecho grabado. Y tampoco hay novedad en el servicio del transporte, fundamentalmente el transporte de pasajeros, en advertir que el transporte de pasajeros sempiternamente se trató de un, o se trataba, o se trata de un servicio exento. No así el transporte de carga, que sempiternamente quedaba grabado en tanto servicio de transporte. Entonces, el transporte de pasajeros sigue estando exento, porque no hay modificación al respecto, y el transporte de carga sigue estando afecto. Pero otros ejemplos que ustedes me han puesto, y el otro ejemplo que me han puesto ahí también, que te escuché, Patrick, decir qué pasa con los servicios educacionales. Los servicios educacionales, ahora sí, esto es muy rico entender lo siguiente. Cuando a mí me preguntaban o me preguntan en clase, o si a ustedes les consultan en una reunión o qué sé yo, y les preguntan, oye, ¿la educación está grabada con IVA en Chile? Independiente de las reformas, chiquillos, solamente a partir de las normas que conocemos o conocidas o vigentes del derecho 25. Si a ustedes les preguntaban esto, la respuesta que sugería y sugiero hoy por hoy dar es que la educación en Chile, en rigor, no está grabada con el IVA. ¿Por qué? Porque ustedes ya intuirán que lo que tengo que revisar hoy es si la actividad educacional se encuentra dentro de los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta. Y en rigor no lo está. Lo que en rigor está en los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley son ciertos organismos u organizaciones. Si ustedes leen por ahí el número 3 del artículo 20, se van a encontrar con los colegios, con las academias e institutos, ¿no es cierto?, de educación particular y otros establecimientos análogos como estos. Por lo tanto, decir que la educación se encontraba o se encuentra grabada con el IVA es falso. Lo que se encuentra afecto a IVA en rigor son determinados organismos que por su giro, obviamente, prestan un servicio educacional, como los colegios o los institutos de enseñanza particular u otros equivalentes a esto. Pero, por lo mismo que les estoy diciendo, cuando a uno le preguntaban, oye, profe, entonces una universidad cuando presta servicios educacionales, o un jardín infantil cuando presta servicios educacionales, ¿se encontraba grabado? La respuesta es no. De hecho, Impuestos Internos muy bien había dicho que una universidad, la actividad de una universidad, se encontraba clasificada en el 20 número 5 de la Ley de Impuestos a la Renta, de manera que no podía encontrarse grabada. Pues bien, toda esa estantería con la reforma se cae porque ahora todo servicio, hasta el sicariato, se encuentra grabado. Por lo tanto, hoy
a partir de la vigencia de la reforma el próximo año, la actividad educacional queda grabada con el IVA. Colegios, universidades, institutos, profesores, da lo mismo, todo el mundo grabado con el IVA. Sin perjuicio de eso, tenemos una exención para la educación asociada a esta, también sempiterna, chiquillos, es una exención sempiterna, no es novedosa esta, a propósito de la actividad educacional en el artículo 13, cuando me dice el artículo 13 del 825 que los establecimientos educacionales respecto de los servicios propios de la educación, no otros, por supuesto, se encuentran exentos, apuntaba a eximir del IVA precisamente a los colegios, a las academias, a los institutos de enseñanza particular, en fin, etc. Y por eso, finalmente, es que algunos decían, a mi juicio equivocadamente, que la actividad educacional o la educación en este país no se encuentra grabada. No, nunca se ha encontrado grabada. Hasta el día de hoy, solo los colegios, institutos o academias que no aplicaban el impuesto gracias a una exención del artículo 13 en que establecía que los establecimientos de educación en esas condiciones no se encontraban, ¿no es cierto?, en la necesidad de aplicar el impuesto. Pero ahora esa exención cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Porque resulta que en virtud de esa exención ahora todos, como toda la actividad educacional, como en tanto servicio, toda la actividad educacional queda afecta al impuesto, desde el jardín infantil, desde la tía hasta el último de los doctorados, toda la actividad educacional queda afecta IVA en tanto servicio. Ahora sí cobra relevancia esa exención del artículo 13, asociada en general esta vez a la generalidad de los establecimientos educacionales en relación con la prestación de los servicios. Gracias a Dios y la Virgen, como diría mi abuelita, teníamos la exención asociada a los establecimientos educacionales. Y otros servicios que Patrick mencionó, que las empresas de seguridad, que esto otro. Chiquillos, pongan los ejemplos que quieran. Todo está grabado. Salvo que ustedes, su estudio, su actividad, su asesor, en fin, etcétera, les diga que ese servicio específico se encuentra en el artículo 12 o 13 de la ley del IVA o en alguna otra norma especial que sea eximido por el legislador en forma expresa. La exención tiene que provenir de una norma legal, chicos, no de impuestos internos. Entonces ustedes, es que mi empresa hace esto, el otro dice, es que mi empresa hace esto otro. Oye, ¿qué pasó con los servicios de seguridad? Oye, ¿qué pasó con...? Todo grabado, todo grabado. Entonces lo único que ustedes van a tener que ahora conocer, más que el hecho grabado, por así decirlo, son las normas de exenciones. A ver si su actividad se encuentra o no dentro del decálogo de las exenciones. Patrick, perdóname. No, tranquilo, perfecto, está clarísimo. Y ahí probablemente solo complementar con que desde ese punto de vista, hoy día la exención que se incorpora con la 21.420 a propósito de que metemos dentro del hecho grabado básico de servicio absolutamente todos los servicios, claro, es volver al tema de los servicios personales que finalmente quedan exentos, que si bien son grabados, por lo tanto, hoy día quedan grabados como claro, cualquier servicio, claro, hoy día van a ser un hecho grabado, pero exento finalmente por aplicación de esta nueva exención, en la medida que sean servicios personales que queden comprendidos en lo que era el impuesto o que históricamente ha estado afecto al impuesto de segunda categoría, y por lo tanto todos los servicios profesionales que están en el 42 claro, y obviamente las dietas de los directores en el 48 de la ley de la renta, finalmente quedarían fuera. Y en esa línea, por ejemplo, los peluqueros que arriendan los sillones van a seguir estando exentos porque, o sea, ahora van a estar exentos, antes no estaban a efecto, digamos, pero ahora, ahora van a ser grabados exentos por la remisión al 42.2. Claro, exactamente. Para que quede claro, los servicios personales, aquellos que son prestados por personas naturales fundamentalmente, sea en una calidad de trabajador dependiente, sea en una calidad de trabajador independiente,
porque ejerce su profesión, su oficio, su técnica, y percibe una remuneración por eso, independientemente de cómo se encuentre organizado físicamente, si tiene un local, una oficina, bueno, eso siempre ha estado liberado del impuesto. Voy a utilizar esa expresión, liberado del impuesto, sea porque no se encontraba grabado, ahora sea porque estando grabado, tiene una exención histórica. Histórica es la exención, finalmente, a las rentas del 42 número 2. Lo que ocurre que las rentas del 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta, valga la redundancia, están referidas básicamente a personas naturales, a servicios que son desarrollados por personas naturales, a aquellos que reciben sueldos que de suyo son personas naturales, o a personas que reciben honorarios y que emiten una boleta de honorario, pero que son personas naturales. Por excepción, diría yo, y estoy tratando de hacer una suerte de análisis histórico del 824, que es la ley de impuesto a la renta, por excepción, esa norma metió a entes que no son personas naturales, y que las llamó el 42.2 en relación con el artículo 50 de la misma ley de impuesto a la renta, las llamó sociedades de profesionales. Entonces, ahí tenemos personas jurídicas que de todas maneras quedaron encuadradas dentro del 42 número 2. Y por eso que adquiere relevancia si yo soy o no soy una sociedad de profesionales, y por eso adquiere relevancia qué significa ser una sociedad de profesionales ahora, porque ahora las sociedades de profesionales también, en tanto contribuyentes del 42.2, pasan incluso a gozar de una eximenta explícita que antes podría haberse incluso considerado implícita en la exención histórica de los contribuyentes del 42.2, pero para evitar cualquier tipo de discusión, el legislador ahora estimó el caso generar en forma explícita una eximenta en relación con este tipo de personas jurídicas que son las sociedades de profesionales, ¿no es cierto, Patrick? Correcto, y además yo creo que los menciona expresamente de manera de incluir que va a considerar las sociedades de profesionales aun cuando se acojan a las normas de primera, y probablemente por eso es que hace la referencia a las sociedades de profesionales de manera explícita, la exención. Muy bien, ahora, precisamente esa es otra de las preguntas más reiteradas probablemente en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, que es lo que dice relación con el tema de qué es una sociedad profesional. Y como tú bien decías durante la presentación, sí, la sociedad profesional no es una categoría jurídica, digamos, porque no es una categoría que está, no es como hablar de una sociedad de personas, una sociedad de capital y una sociedad profesional, sino que esta es una norma que es netamente tributaria, que está contenida solo en el 42.2. Si uno mira la normativa chilena, no se encuentra con una referencia a una sociedad de profesionales en otra parte que no sea... O sea, no hay una definición legal, digamos que ni en la ley de impuesto a la renta, ni en la ley del IVA, ni que yo conozca al menos, si alguien conoce, chiquillo, por favor, dígalo ahora o calle para siempre, pero no hay alguna norma legal en forma expresa que genere una definición de sociedad de profesionales. Por lo tanto, un purista en materia tributaria podría perfectamente desarrollar su propio concepto de sociedad profesional. No tengo por qué pasar por el concepto de impuesto interno. Correcto. Y ahí es donde precisamente entramos en el tema. Como son normas tributarias, sí, las que definen o las que hacen referencia a esta categoría de sociedades profesionales, sí, ha sido impuesto interno el que las ha definido, claro, y dentro de todo, dentro de esta creación interpretativa, sí, realmente metió un elemento que para algunos puede tener cierta lógica o no, y que fue desarrollado hoy día en un par de oficios recientes de las últimas 2 semanas, claro, en las cuales primero da a entender o da ciertas luces de que una sociedad por acciones posiblemente podía ser sociedad profesionales, después emite un nuevo pronunciamiento complementario diciendo la sociedad profesionales bajo ningún caso puede ser, perdón, la sociedad por acciones, claro, bajo ningún caso puede ser sociedad de profesionales, porque para que sea sociedad de profesionales tiene que ser sociedad de personas, porque solo las personas pueden prestar servicios profesionales. Un poco el análisis o la interpretación
o la lógica que así sigue es. impuestos internos en esta interpretación que da, Exacto. y después más encima emite entre medio de estos dos oficios, emite otro oficio del 29 de abril en el cual dice, no, para ser sociedades profesionales tiene que sí o sí ser sociedad de personas, y dentro de las sociedades de personas obviamente tenemos las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada, por lo tanto las sociedades por acciones quedan fuera, las sociedades anónimas quedan fuera, Y también las ahí IRL, la también discusión las empresas... eventualmente, o la También, pregunta podría sí. ser, ¿qué pasa con la IRL? Claro, si uno se acuerda, yo no tengo acá la ley de impuesto a la renta a la mano, Patrick, no sé si tú, pero ¿te acuerdas que en las últimas reformas viene la propia ley de impuesto a la renta tratando de ilustrarnos acerca, pero para ella, para los efectos de ella, no para los efectos de la ley del IVA, para los efectos de ella, de la ley de impuesto a la renta, viene diciéndonos qué debiera entenderse por sociedades de personas o entidades de personas? ¿Te acuerdas? Hay una normita por ahí, y si la memoria no me falla, por favor corrígeme, porque a mi edad yo ya puede pasar cualquier cosa. Están, ¿no es cierto?, no solamente las sociedades de personas propiamente tales, sino que las empresas individuales o unipersonales, incluyendo las IRL como entidades de personas. ¿Te acuerdas o no? Ajá, estoy aquí Entonces, de hecho buscándolo precisamente para... está al principio de la ley de impuesto a la Sí, renta sí, sí, en las en las definiciones. definiciones, en las En las definiciones. definiciones, sí. Sí, estoy casi seguro que en el concepto de sociedad de persona o entidad de persona están las empresas. Entonces uno podría pensar, chiquillos, que, bueno, ¿por qué no utilizamos el concepto de sociedad de persona de la ley de impuesto a la renta? Les voy a dar mi opinión personal, chiquillos, esto es estrictamente personal, ¿de acuerdo? En mi opinión, nunca, no, jamás me ha gustado interpretar las normas de una ley tributaria a partir de las normas de otra ley tributaria. ¿Mm? Entonces, pero en la ley de impuesto a la renta, uno de los casos de remisión que hace el DL820, la ley del IVA, a la ley de impuesto a la renta, es precisamente esta norma de exención asociada o asimilada a las normas del 42 número 2, incluyendo las sociedades profesionales. Por eso que ahora estamos interesados en hurgar, en investigar el alcance del concepto de sociedades profesionales que desarrolla el 42.2 en relación con el 50 de la ley de impuesto a la renta. Y por lo tanto ya estamos dentro del mundo de la ley de impuesto a la renta, lo que nos debiera permitir finalmente llegar a una conclusión respecto de las normas de la ley del IVA. Y he estado tratando de rellenar cuál matinal de la mañana, Patrick, mientras tú encuentras esa norma que te acabo de decir, pero estoy casi seguro que dentro de las entidades de personas a que definía la ley de impuesto a la renta se encuentran las empresas individuales, si la memoria no me falla. Dicho sea de paso, la pregunta que podríamos hacernos, el 42.2 en relación con el 50 no habla de sociedades de personas, Bueno, habla de sociedades de profesionales. Correcto. ¿No Y es ahí, cierto? bueno, el tema es que efectivamente el artículo 2 de la ley de la renta, en el número 6, define la sociedad de personas, pero habla de las sociedades de cualquier clase de denominación, excluyéndose únicamente las anónimas. Bueno, entonces y uno... obviamente dentro de las anónimas, después en el inciso siguiente, dentro de las anónimas equipara a las sociedades por acciones, ¿cierto? Entonces uno podría entender dentro de las... Si no está el concepto que tú me acabas de leer de sociedad de personas, habla de las sociedades, pero me parece que ha sido un tema más o menos pasivo en doctrina, que las empresas individuales o las empresas unipersonales, incluyendo las de responsabilidad limitada, para efectos tributarios de la ley de impuesto a la renta, chiquillo, porque el tema del IVA es algo novedoso, pero para efectos de la ley de impuesto a la renta se trataban como las entidades de personas, no como las entidades de capital. Pero eso nos lleva a discernir acerca de si nos sirve o no el concepto de empresa unipersonal para llevarlo o extrapolarlo al concepto de sociedad de profesional del artículo 42.2. Y pareciera que no tenemos algún sustento normativo que nos permita hacer esto. Por eso, chiquillos, yo creo que el concepto de sociedad de profesionales, más allá de que respetemos profundamente la opinión de impuestos internos, al menos en algunos temas, no tiene por qué cegarnos a desarrollar nuestra propia tesis o nuestra propia doctrina, en tanto cuanto la desarrollemos basado en los elementos de interpretación que nos da el Código Civil fundamentalmente. Si la ley de impuesto a la renta no nos define lo que es una sociedad de profesionales, ¿por qué tengo que pasar por una definición administrativa? El funcionario de impuestos internos sí tiene que pasar por una interpretación administrativa porque es la instrucción que le da su patrón.
instrucción que me dé a mí, porque a mí impuesto interno no me da ninguna instrucción. Al contribuyente no se le dan instrucciones. Al contribuyente se le orienta acerca de qué o cómo lo tiene que hacer. Pero en cuanto a la aplicación de fondo de los impuestos, impuesto interno en rigor no me da ninguna instrucción. Y si por casualidad tengo una dicotomía con él, yo me voy a los tribunales y es un juez finalmente el que zanja. Probablemente, quién sabe, si en un corto o mediano plazo tendremos a un tribunal tributario zanjando el concepto de sociedades profesionales. Pero, y con esto termino, sociedades profesionales, si yo simplemente desarrollo una tesis asociada a los elementos de interpretación del Código Civil, tengo 3 palabras que desarrollar, pues chiquillo, tengo 3 palabras que desarrollar: sociedad, de profesionales. Entonces, lo que me tengo que ver, lo que tengo que investigar es si el legislador utiliza la palabra sociedad, ¿a qué tipo de sociedad se está refiriendo? Esa es una norma que viene del año 74, chiquillos, por lo tanto no van a encontrar probablemente historia fidedigna del establecimiento de la ley. Las actas de la antigua comisión constituyente de la época, si logran encontrarlas en la biblioteca, yo por lo menos va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué quiso? El elemento histórico va a ser complicado que por ahí logren entender lo que se entiende por sociedad. Por lo tanto, se tendrían que ir al elemento gramatical en relación con el elemento que permite interpretar las palabras de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico utiliza la voz sociedad, y mientras el legislador no distinga, en el más amplio sentido de la palabra. Pueden ser sociedad, desde luego tienen que ser sociedades. Pareciera que empresas individuales no, pareciera que empresas individuales no. Y esto es lógico, ahora sí, por un contexto histórico. Porque cuando el DL 824, que es del año 1974, se dicta y se incorpora el 42 número 2 y se incorpora el artículo 50 y se habla de las sociedades de profesionales, las IRL no existían. Por lo tanto, el legislador de la época no pudo haber estado pensando en empresas individuales de responsabilidad limitada cuando era un instituto que se importó a Chile proveniente del derecho italiano 30 años después. Entonces no puede haber estado el legislador pensando sino en sociedades. 1, 2. Si son sociedades, ¿en qué tipo de sociedades estaba pensando el legislador? Bueno, las sociedades acaso no pueden ser de personas, de capitales y admiten múltiples clasificaciones. ¿Y acaso cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir? Por lo tanto, tengo yo la legitimidad para circunscribir en una interpretación restrictiva la palabra sociedad a un tipo de sociedad específica, sea anónima o de capital o de persona. ¿Tengo esa potestad? Y por último, la palabra profesionales, ligada al vocablo de, significa la expresión sociedades de profesionales. ¿Qué significa el de? Y la palabra profesional significa que esa sociedad, sus socios o accionistas, entre comillas accionistas, tienen que ser profesionales. ¿Y acaso la voz profesión, a qué se circunscribe la voz profesión? ¿Acaso la voz profesión no está circunscrito a personas que han obtenido conocimientos después de largos estudios? Afortunadamente, la ley de impuesto a la renta nos define, ¿no es cierto?, la actividad del 42.2 como toda actividad lucrativa y se amplía o se puede ampliar ahí a otro tipo de actividades. Pero también una interpretación un poquito más estricta podría entender que una sociedad de profesionales dice relación solo con personas asociadas a largos estudios universitarios, ¿no es cierto? Pero se entienden que se puede desarrollar una tesis, se puede desarrollar una tesis. ¿Qué es una sociedad de profesionales? ¿Qué es? Impuesto Interno desarrolló su tesis. Tal cual. Y desarrolló su tesis, básicamente diciendo, son sociedades de personas, siguiendo el argumento de que las personas son las que pueden prestar servicios profesionales, como si un accionista no pudiera cumplir ese rol. Claro. Mira, Patrick, acá hay un muchacho, un señor, don Luis Marín, bueno, aquí dice,
en definitiva, podemos llegar a los TTA para buscar un concepto más moderno Sí, claro. de la sociedad profesional. Muy bien, don Luis. Tal cual, Don tal Luis cual, Marín, muy bien. porque no tengo que estar de acuerdo necesariamente con esa Exacto. interpretación del servicio, que además incluye otros requisitos adicionales, Exacto. como por ejemplo que las profesiones tengan que ser iguales, similares, complementarias o afines. Exacto. Exacto. Con lo cual el tema se restringe todavía más. Claro. Y ahí, con las sociedades profesionales, porque ya tenemos que ir avanzando y cerrando un poco, Sí. pero por lo mismo tratemos de ir abarcando otros puntos. Sí. Bueno, las sociedades profesionales hoy día, como en definitiva sería un contribuyente que prestaría ciertos servicios que incurrirían o que se configurarían dentro del hecho grabado, pero que quedarían exentos. Bien. ¿Qué documentos tienen que emitir? ¿Factura exenta? Muy bien, pues. ¿Siguen emitiendo una boleta? Claro, muy bien, pues. Eso es lo que te estoy diciendo, pues, Patrick, distinguidos asistentes. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Porque efectivamente, a menos que Impuestos Internos nos empiece a ilustrar, y en esto sí tiene potestad, porque por allá, por las normas finales del 825 en relación con las normas del reglamento, Impuestos Internos sí tiene algunas potestades documentales para eximir de esa obligación documental. Mientras no la ejerza, uno podría sostener perfectamente que estos contribuyentes exentos, como las sociedades de profesionales, ¿no es cierto?, o los servicios ambulatorios de salud, en fin, etcétera, van a tener que empezar a emitir documentación tributaria asociada al mundo del IVA. Factura y o boleta exenta. A propósito de los servicios, ya no debieran haber facturas y o boletas exentas o no grabadas, porque ya los servicios todos pasan a ser grabados. Así que estamos hablando de facturas o boletas exentas. Y no solamente eso, van a tener que inscribirse en el registro contribuyente, llevar libros de compra, de venta, en fin, hacer todo, a menos que Impuesto Interno dicte resoluciones asociadas a la eximente de algunos tipos de obligaciones anexas o accesorias. Correcto. Y bueno, desde ese punto de vista, además, yo creo que queda la duda, no he visto que alguien lo haya preguntado o comentado, queda la duda también de finalmente cómo se va a informar esto, porque el servicio también tendrá que habilitar algún casillero, alguna sección o algo, porque hasta el día de hoy existía este tema de las sociedades de profesionales, pero en el formulario o cuando yo hacía el inicio de actividades, en ninguna parte me pedía que yo marcara o identificar a este contribuyente como una sociedad de profesionales, salvo a lo más cuando yo expresamente me quería acoger a las normas de segunda, pero si más encima era una sociedad profesional que me iba primera, nadie me preguntaba mucho, digamos. Entonces, claro, y además ahora vas a tener que empezar a acompañar títulos, vamos a tener que empezar, o sea, a lo menos, convengamos en lo siguiente, Patrick, a lo menos vas a estar sujeto a escarnio o algún tipo de fiscalización que puede que no llegue nunca, pero que puede que llegue, y vas a tener que poner a disposición del fiscalizador o del auditor de turno, ¿no es cierto?, todos los antecedentes para justificar la decisión que tomaste a propósito del inicio de actividad. Como asimismo en esos formularios seguramente vas a tener que llenar el cuadrito contribuyente del IVA o asociado al mundo del IVA, en fin, etcétera, que uno pone ahí, ¿es contribuyente de IVA o no es contribuyente de IVA? Ahora le vas a tener que poner contribuyente de IVA. ¿Por qué? Porque en rigor, aunque estés exento, eres contribuyente del IVA. No es que no seas contribuyente del IVA. ¿Me entiendes? Correcto. Bueno, y ahí entramos de nuevo en todas las que son las discusiones doctrinarias, qué pasa con las agencias de negocios, porque estaban estos pronunciamientos de que si prestaba servicio a agencia de negocio, pero era intragrupo, estaba exento. Bueno, bien, hoy día claro. Eso desaparece. Todo eso que nosotros los profesores y los alumnos y la academia en general nos gustaba mucho hacer esos análisis pasan a ser bizantinos, dejan de tener todo sentido, porque acabo de advertir majaderamente que todo servicio, independientemente a quién tú le prestes el servicio, queda grabado y se acabó el cuento. Tal cual. Y lo mismo con los servicios de salud, ya da lo mismo si es que son privados o si son de FONASA, etcétera, porque eso al final del día la exención es una simplemente y el tema se simplifica. Así es. Lo mismo lo mencionaste tú también durante la charla, han preguntado reiteradamente qué pasa con las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro. En la medida que desarrollen actividades que sean afectadas a IVA, van a ser contribuyentes como cualquier otro contribuyente, porque la ley no distingue, y Impuestos Internos también en ese sentido ha sido súper consistente. Así es. Nunca olviden, chiquillos, que la ley del IVA, esto no es solamente por ahora la reforma, sino que en general
desde antigua data, desde tiempos pretéritos, desde que el DEL 825 se dictó, el DEL 825 nunca ha hecho distinción, en general, en cuanto al tipo de persona, si es persona natural. De hecho, el artículo 3º del DEL 825, cuando nos define a los contribuyentes, nos dice, son contribuyentes del IVA en general, las personas naturales, jurídicas, comunidades o sociedades de hecho. Cuando me dice personas naturales o jurídicas, en las jurídicas están las jurídicas de derecho público, jurídicas de derecho privado, y dentro de las de derecho privado las con y las sin fines de lucro. De manera que en alguna oportunidad me tocó hacer un informe para una municipalidad porque ellos juraban que por ser municipalidad no estaban afectos a IVA por tal o cual acto. Bueno, yo les dije, señores, sorry, pero la ley del IVA nunca ha distinguido personas jurídicas de derecho público, de derecho privado, salvo que se encuentren exentas por alguna razón o norma específica. No hay distinción alguna. Cualquier persona jurídica, en tanto preste un servicio, se va a encontrar grabado con el impuesto. Así es. Y bueno, y en ese sentido la ley de la renta tampoco hacía mucha distinción. Hoy día lo modificó a propósito de hacer una letra especial en el artículo 14, diciendo que las sociedades, organizaciones sin fines de lucro, básicamente no son contribuyentes del 14, y lo dice de manera expresa, porque en algún momento se dio la discusión a propósito porque no tienen contribuyentes finales, porque no tienen contribuyentes finales, por eso que no tiene mucho sentido que lleven los registros de renta empresariales, porque no tienen contribuyentes finales. Pero eso para efectos de impuesto a la renta, no tiene en rigor que ver con el del 825, ¿no es cierto? No, tal cual, si simplemente es un corolario, una complementación a lo que tú estás diciendo, de que en general la ley tributaria no hace la distinción entre el tipo de persona. Eso, muy bien. Y probablemente el último tema, insisto, hay muchísimos, pero probablemente el último tema, como para ir cerrando, y que es un tema súper práctico, y es qué pasa con la gente que hoy día, por ejemplo, está licitando o ha licitado servicios o tiene contratos en los cuales cobra servicios que hasta el día de hoy estaban exentos y que a contar del 1 de enero del 2023, que es cuando esta norma va a empezar a regir, van a pasar a estar afectos a IVA. ¿Qué pasa en ese caso? Porque obviamente voy a tener que ver qué pasa con el impuesto, porque a mí seguramente el que mi contraparte, el beneficiario del servicio, probablemente me va a decir, no, usted no me puede subir el precio porque tenemos un contrato que dice que el precio es X. Entonces ahí... sí, muy bien. Ahí se generará la discusión. Ahí hay un tema. Dos cosas al respecto. Si lo que el señor o la señorita o señora que preguntó se refería a licitaciones de orden público o con organismos del Estado, perdóname, acá no tengo a la vista, pero hay una norma de transición en esta ley que advierte que tratándose de licitaciones o contratos ya celebrados van a mantenerse con el régimen jurídico vigente al momento de la licitación o celebración, de manera que en eso no habría inconveniente. Pero en cambio sí me parece sumamente interesante lo que tú acabas de decir, porque a propósito de licitaciones o contratos celebrados, sobre todo con contratos de lato desarrollo o de tracto sucesivo que se llaman, ¿no es cierto? A partir de la vigencia de la norma van a estar grabados y probablemente ahora no lo están, y consecuencialmente las remuneraciones que se paguen a partir del 2023 sí van a estar grabadas y consecuencialmente esa remuneración pasa a estar grabada y el impuesto es de traslación. Entonces voy a tratar, si me das un minuto, Patrick, voy a tratar de explicar esto. El que el IVA sea un impuesto de traslación, habiendo tú fijado un precio, el precio, y a menos que las partes en el contrato o en la licitación expliciten otra cosa, el precio es precio. Y es precio, o si se prefiere, base imponible, o si se prefiere, es un valor neto de IVA, independientemente de que ese precio esté o no esté grabado. Por lo tanto, ese precio es inalterado. Al ser el IVA un impuesto de traslación o recargo, de acuerdo con el artículo 69 del 825, si se graba a partir de un minuto determinado ese precio de remuneración ya pactado, es evidente que esa remuneración no puede entenderse que sea, por así decirlo, a partir de ese instante, IVA incluido. Es evidente que hay que recargar el IVA porque es un impuesto de traslación o recargo. Precio e IVA son dos cosas absolutas y totalmente distintas. Esas son normas de base imponible en relación con la obligación de traslación. Por lo tanto, a menos
que las bases de licitación, los contratos de tracto sucesivo o las operaciones de lato de desarrollo hayan regulado o explicitado una cosa que es muy difícil que haya sido así. Esta situación, el precio sigue siendo un precio sin IVA, un precio neto, y ese precio se tiene que respetar. Y si a partir de un minuto determinado eso se graba con IVA, es porque yo le tengo que recargar al cliente el impuesto. De acuerdo, y por lo tanto ahí habrá que ver a lo que se pactó, y va a pasar a ser mucho más relevante probablemente. Así es. Todas estas menciones que a veces uno decía, no, pero si esto nunca va a estar afecto a IVA, ¿qué te preocupa? No lo metas en el contrato. Bueno, ¿vieron qué importaba? Así es, tal cual. Oye, y bueno, y ahí creo que hemos cubierto parte importante de las preguntas agrupándolas, porque lamentablemente no podemos atender obviamente todas una a una, son muchísimas. Solo en preguntas y respuestas hay 75, más las que han hecho en el chat. Solamente decir probablemente que el tema de los documentos, de las boletas de honorarios, que sé yo, que tengan que emitir los que siguen prestando servicios, impuestos internos seguramente más temprano que tarde va a explicitar ese tema, y los que damos boletas de honorario, digamos así como personas, seguramente vamos a seguir con esa misma tónica y no tener que empezar a dar boletas exentas, considerando que seríamos contribuyentes del IVA por el servicio, el hecho grado básico de servicio ahora. Y claro, solamente es muy interesante lo que tú estás comentando, Patrick, porque el documento denominado boleta de honorario es un documento propio del mundo del impuesto a la renta, por así decirlo. En cambio, el documento denominado boleta en el mundo del IVA es un documento propio del mundo del IVA. Tienen diseños, presentaciones distintas. Y en rigor jurídico técnico, a partir de este minuto, a partir del minuto de la vigencia de la reforma, las boletas que debieran emitirse, aunque sean por estos servicios exentos, debieran ser boletas de aquellas del mundo del IVA, aun cuando tanto exentas, pero debieran ser las del mundo del IVA. Muy probablemente Impuesto Interno, como sí tiene facultad administrativa documental, probablemente, como dice Patrick, y muy bien intuye, es que se sigan utilizando las boletas de honorario, pero intuyo yo también que debiera, al menos para compadecerse un poco con la teoría jurídica correcta, debiera considerar algún tipo de leyenda que diga servicio exento del IVA o algo así, porque no puede pasar colado esto, ¿te das cuenta? No pueden ser tan carepalo y pasar colado de que ahora en rigor las boletas de honorario en el mundo impuesto a la renta debieran en rigor ser sustituidas por las boletas de venta exenta, por las boletas de servicio exenta. Correcto. Bueno, y solo he dicho todo el rato, esto es lo último. Un comentario. Si es que alguien quiere finalmente seguir a pie juntilla la interpretación de las sociedades profesionales de impuestos internos y tiene una SPA y finalmente quiere transformarse en una limitada que cumpla los requisitos, está en todo su derecho a hacerlo. Eso es una norma que está absolutamente contemplada dentro de lo que es la legislación tributaria, y por lo tanto no podría calificarse como elusiva, que han estado preguntándolo ahí en el chat, no podría calificarse como elusivo el hecho de que yo transforme una sociedad por acciones que a lo mejor cumplía con todos los otros requisitos de una sociedad de profesionales, que la transforme en una sociedad de responsabilidad limitada simplemente para acogerme a la interpretación del servicio de impuesto interno de que tiene que ser una sociedad de personas. Claro, sí, perfecto. Sí, no tengo nada que agregar a eso, Patrick. Bien, me parece. ¿Sí? Eso, y ahora sí, esto es lo último. Han preguntado mucho por el tema del arrendamiento de inmuebles. Eso no cambia nada. No, el arrendamiento de inmuebles es un hecho grabado especial del artículo 8, asimilado a servicio, y en eso no tenemos ningún tipo de modificación. Así que se mantienen las normas vigentes nomás. En tanto amoblado o con instalaciones industriales o comerciales, eso sigue grabado, y en tanto arriendo de inmuebles pelados sin ningún tipo de instalación o amoblado, eso no se encuentra grabado porque en rigor no hay un servicio ahí. Eso lo podríamos desarrollar en otra oportunidad. ¿Por qué en rigor en el arrendamiento de un inmueble no hay un servicio? Es porque no se cumple con el elemento de la acción o prestación. Pero eso es otra cosa, harina de otro costal. Así que en eso no hay modificación. Correcto. Bien. Así es que eso, agradecer, Ernesto, todo. Yo quisiera, perdona, Patrick, antes, Carlota, quiero hacer un disclaimer solamente. Yo me equivoqué al principio y pido todas las disculpas al caso. Esta es la segunda charla que tenemos en el año.
partimos con una tremenda charla a propósito de todo lo que era la Operación Renta, con nuestra tremenda y queridísima Carolina Silva. Así es que todas las excusas para ella y para el equipo. Lo que pasa es que fue en un momento en que yo andaba afuera y me olvidé, perdón. A quien además le quiero agradecer porque está ahí, nos está escuchando, nos ha enviado por interno mucha información, links. Yo he ido contestando algunas preguntas por interno también, y Carola ha estado ahí súper disponible a enviarnos oficios y material para que los participantes puedan también tener disponible. Yo también quiero agradecer. Carolina está metida ahí dirigiendo el taller de análisis y de jurisprudencia normativa y judicial, para que los que estén ahí motivados a juntarse en un grupo súper interesante, súper motivado, a intercambiar opiniones y visiones de lo que está pasando en la actualidad, los últimos oficios, las últimas sentencias que están saliendo en distintas materias, que se sumen a este taller de interpretación y de análisis de jurisprudencia, para que ahí nos vayamos viendo. Hasta ahora, quincenalmente, están pidiendo a gritos que lo hagamos semanal, pero no sé si se va a poder. Bien, yo quiero para cerrar, primero, bueno, estamos en un sistema webinar, por lo tanto no lo han podido ver probablemente, pero casi durante 2 horas han habido más de 600 personas conectadas. Yo creo que esto, no quiero restarle méritos como él mismo lo hace, no tiene solo que ver con la importancia del tema, tiene que ver con la calidad del expositor. Realmente impresionante las reacciones, cómo te agradecen la charla, Ernesto, tu excelencia, tu disposición, tu empatía. Así es que yo creo que siempre es bueno decirlo y agradecerlo. La verdad es que para nosotros es un honor que tú seas parte de esta comunidad tributaria que tú mismo iniciaste hace ya más de 20 años. A todos quienes participaron, muchas gracias. Los links de las grabaciones de todas nuestras charlas están en el sitio web de la universidad. Facultad de Derecho, buscan los programas del área tributaria y siempre al final, haciendo un scroll hasta la última parte de la página, los podrán encontrar. Y si tienen dudas, siempre pueden escribir a facultad.derecho@uai.cl por lo que necesiten. Muchas gracias, impresionante, son casi las 11 y la gente no se desconecta, sigue mandando saludos y cariños. Al resto del equipo también, muchas gracias. Dígame. La próxima semana parte el diplomado en especialización avanzada en tributación, ¿o no? También, bueno, todos nuestros programas, como siempre, disponibles para quienes deseen participar. Hoy día partimos el diplomado en tributación aplicada a la empresa, la próxima semana el diplomado en especialización avanzada en tributación, y así sucesivamente. Ay, también quiero saludar porque me encanta la gente que saluda de regiones. Mucha gente de regiones nos saluda en Concepción, Talca, Leí Norte, Coyhaique. Así es que muchas gracias también por acompañarnos desde regiones. Victoria, Chillán, Osorno, Temuco, Valdivia, y están apareciendo todos los mensajes. Carlota, yo me quiero despedir también, sí, solamente para despedirme. Ha habido mucho interés, como siempre, el mío solo es el de tratar de transmitir en la mejor forma o en la forma más coloquial temas que son normalmente áridos y difíciles de exponer o de entender. Y veo acá en el chat muy buen feedback, de manera que se los agradezco mucho, gente que puedo haber conocido como alumnos, gente que no conozco, y todas han sido expresiones muy cariñosas, de manera que se los agradezco mucho. Así que les mando un abrazo y un cariñoso saludo a todos, agradeciéndoles la atención dispensada y la paciencia al mismo tiempo, ¿eh? Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un muy buen día y los esperamos a todos en nuestra siguiente actividad. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Chao, muchas gracias a todos. Chao.